Entérate con Leslie, una plataforma virtual de noticias e información del Perú y del mundo. Entrevistas y transmisiones en vivo. www.enterateconleslie.com. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer reencontrarnos nuevamente todas las semanas de 7 a 8 de la noche. Miércoles 15 de agosto estamos en una entrevista en vivo vía Zoom con un destacado abogado, especialista y magíster en Derecho Civil. Él es Javier Francisco Magallanes Mendoza, con quien vamos a tratar dos temas muy puntuales: el expediente electrónico y el rol de los abogados en esta transformación de la oralidad en los procesos judiciales. El doctor Magallanes es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con posgrado en su especialidad en la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido también ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y es juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con una vasta experiencia de más de 20 años de ejercicio profesional en la materia. Muy buenas noches, doctor Javier Magallanes Mendoza, y es un placer tenerlo por primera vez en el programa Entérate con Leslie. Buenas noches, Leslie. Espero que no sea la primera, que pueda haber otras oportunidades. Siempre a disposición de tema académico, ¿no? Para poder dar mis aportes. Todos aprendemos todos los días, siempre hay innovaciones, el derecho no es estático, así que tenemos que estar constantemente capacitándonos, y de eso se trata esta entrevista. En el bloque de jurídico de este programa justamente promocionamos la difusión, la promoción de derechos, difundimos corrientes de opiniones, y los abogados tenemos nuevos retos, doctor Magallanes, en el proceso judicial, ¿no? Hemos estado viendo desde que empezaron los procesos anticorrupción, la dinámica en el proceso penal, de cómo ahora se transforma la participación de los abogados, y a raíz de la cuarentena, en el contexto de esta pandemia, pues el Poder Judicial ha entrado por fin a una era de la transformación digital. Ahora tenemos expedientes electrónicos, también tenemos una mesa de partes digital, las audiencias son ahora digitales, ¿no? Entonces tenemos una transformación radicalizada de un momento a otro. Lo que hemos pedido de muchos años, doctor Magallanes, se ha dado, pero en meses, y nos corresponde como abogados ver cómo nos adecuamos a esta transformación. Doctor Magallanes, que empezamos por el primer tema, el expediente electrónico. Por favor, ¿nos puede usted dar algunas luces sobre el expediente electrónico? Ya, primero quiero realizar una exposición sobre cómo se origina este expediente electrónico. Por supuesto. O sea, cómo a través del tiempo hemos tratado de reconducir el proceso civil. Entonces me voy a lo que es en el año 1993, donde se implementa el Código Procesal Civil. Ese código tenía por finalidad los procesos por audiencias. O sea, el juez antes del 93 tenía el Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde el juez solamente era el juez que firmaba. O sea, todos los secretarios que tenían su sede fuera del local de juzgado llevaban los expedientes con los proyectos, y el juez lo que hacía era firmar. El juez no tenía ninguna participación o escasa participación en lo que es la actuación de prueba. Todo se llevaba a nivel de los secretarios, de tal manera que ellos eran el eje central en el servicio de investigación de justicia. Por eso es que se implementa en el año 93 el proceso por audiencias. Pero ¿qué ocurrió? De que el proceso por audiencias fracasó, en el sentido de que no existió capacitación tanto de los jueces como de los abogados. Los abogados teníamos nuestra capacitación en el sistema escrito. Entonces, nosotros realizamos nuestra actividad procesal mediante la presentación de muchos escritos que evidentemente el proveído, la notificación, retardaba lo que era el servicio de justicia. Eso ocurrió que en el año 2008 se modificara integralmente o sustancialmente el código.
en el año 2008, mediante el decreto legislativo 1069 y 1070, se dejaron sin efecto varios actos procesales que eran por audiencia, quedando solamente lo que es la audiencia de pruebas. Entonces, ¿pero qué ocurría? Que las audiencias se demoraban tanto que había lo que era una etapa donde se realizaba la actuación de pruebas y la otra era la elaboración del acta. Y existía siempre controversia en lo que había declarado un testigo con lo que estaba plasmado en el acta, de tal manera que a veces una audiencia se demoraba 2 horas, más 1 hora en lectura del acta y las respectivas correcciones. Y siempre existía limitación. ¿Por qué? Porque del 100% que declaraba una persona, el juez lo que decía era, bueno, el 10% era una síntesis de lo que había declarado. De repente había proporcionado mayor información. Entonces, ¿qué ocurre? De que ahí viene el tema de, en el año 2017 se crea una comisión por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a cargo del Consejo de Justicia de las Américas, el CEJA, para efecto de que realice un análisis integral de cómo íbamos. Y es ahí donde el resultado fue desastroso y indica que no había forma que retornara a lo que era en el año 93 el proceso por audiencia, ¿no? Porque había mucha lentitud, tal es así que un proceso civil podía durar entre 5 a 8 años, si fuera un juicio de conocimiento, y un proceso sumarísimo, que es una audiencia única, podía durar 2 años solamente en primera instancia. ¿Por qué? Porque los jueces también suspendían las audiencias. Entre audiencia y audiencia había 1 hora, pero resulta que en esa hora ya se venía la otra audiencia, el juez suspendía, dice, bueno, tengo otra audiencia programada a las 10 de la mañana, suspendo esto para diferirlo dentro de 2 meses. Llegaba a los 2 meses y llegaba de esa manera prolongándose. Una audiencia única se partía en 5 o 6 audiencias. Entonces, de ahí viene el tema de que en el año 2018 ya se aprueba un plan piloto propiciado por el CEJA del módulo civil. El módulo civil empieza en Arequipa, donde en Arequipa se crea una sala, ¿no? Una sala de apelación, juzgado de trámite y juzgado de ejecución. Entonces, más adelante de repente voy a comentar de que un proceso duró, el primer proceso, porque empieza la actividad en el año 2018, en diciembre, en Arequipa. Ingresó la primera demanda, que era un desalojo por ocupación precaria, y en el mes de enero del 2019, o sea, al mes, en la audiencia completa todo, en un solo mes hubo sentencia. Y automáticamente hubo apelación, ¿no? La sala resuelve prontamente y llega incluso hasta recurso de casación. Ya tenemos una casación sobre el plan piloto del módulo civil. En menos de un año llegó hasta la Corte Suprema, resuelto todo, para que vea el proceso célebre. Entonces, ahora retomando su pregunta, usted me dice sobre el proceso, el expediente electrónico. Evidentemente, el expediente electrónico ayudó a que el módulo tenga mayor efectividad. ¿Por qué? Porque había una distinción entre lo que era la gestión jurisdiccional del juez y la gestión administrativa. O sea, separaron todo lo que es la gestión administrativa y lo dejaron única y exclusivamente al juez a preparar sus audiencias. Entonces, eso ha ocasionado de la gran expectativa, ¿no?, por estos módulos civiles, de tal suerte que actualmente existen 8 cortes donde se han implementado el módulo civil. ¿Cuáles son esas 8 cortes, profesor? Tenemos Arequipa, tenemos en el norte, en Trujillo, creo que también tenemos en Ancash, también recientemente, bueno, Lima recientemente se ha implementado, este mes se ha implementado en Lima Este,
ya tenemos en Lima Centro, ya tenemos en Lima Norte, de tal manera que ya esto no va a escapar de que el abogado tiene que capacitarse necesariamente. ¿Por qué? Porque la idea es de que el abogado tenga nuevas habilidades. Nosotros estábamos acostumbrados a que es todo por escrito. El proceso escrito. Ahí quiero para pasar inmediatamente al otro tema sobre el rol de los abogados, que es lo que ahorita todos los abogados hemos entrado a un proceso de capacitación. Quiero precisar lo siguiente. Por ejemplo, en el expediente electrónico, para poder armar un expediente electrónico, el abogado tiene que contar primero con su DNI electrónico, ¿verdad? No, a ver, el abogado lo que tiene que tener es su casilla electrónica. Tiene la en el sistema C9, sí. Y también tiene que tener el DNI electrónico por el tema de las firmas digitales. Sí, pero ahorita todavía no. ¿Por qué? Por el tema de que no están dando lo que es el DNI, el blanco con el chip. Ajá. O sea, para efectos de tener la firma electrónica necesitamos ese DNI blanco. Que hubo una campaña, me acuerdo en el colegio de abogados, yo tuve la suerte de obtenerlo hace exactamente 4 años. Pero sé que la RENIEC creo que ya no está, por falta de recursos, no tiene esos DNI en blanco. Entonces, ya no es posible la firma electrónica. Por eso es que han exonerado actualmente de la presentación de escrito de demanda de la firma electrónica. Exacto. Solamente entonces los abogados presentamos acceso la demanda y sus anexos. Exacto. A través del sistema SINOE, mesa de partes electrónicas, y ahí hay un link habilitado para ingresar escritos o para ingresar demandas. Y en las demandas, lo que tenemos que tener los abogados es lo siguiente: tenemos que tener todo preparado en PDF, en archivos PDF. Sí. Así es. Entonces, si nosotros para la demanda, nuestro escrito, pasarlo al sistema PDF, nosotros, si pagamos tasas, aranceles, también esos vouchers en archivos PDF, y los anexos también en archivos PDF. De tal manera que podamos nosotros... ¿Y foliados, doctor? Como nos hacían en el proceso escrito, foliados, igual. No, ya no necesitamos foliar como así en el procedimiento escrito. No, es que la identificación está en los anexos. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, y inmediatamente eso va relacionado con el documento adjunto en PDF. Ahora, una técnica es de que muchas veces el abogado lo que hacía es, y eso es una costumbre que debemos eliminar, cuando nosotros, así es, una mala costumbre, preparábamos nuestra demanda, sí, y le mandábamos pues 20, 40 documentos al juez. Y el juez tenía que, dentro de ese grupo, ¿no?, buscar qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería decir. O sea, de un documento de 10 hojas, lo que a mí me interesa es el párrafo de la página 5. Entonces no lo indicábamos. Entonces ahora tenemos que ser más precisos porque ya no estamos en contacto con los jueces. Entonces tenemos que, al momento de redactar nuestra demanda, tenemos que, a la par de ir redactando, precisando, ¿no? Precisando por ejemplo, si hacemos mención a una carta notarial del 13 de enero de 2019, indicar qué anexo es. Página tal, o párrafo tal, ¿no? Y de ser posible, porque ahora la tecnología lo permite, hacer la copia de la imagen de ese párrafo. O sea, la captura de pantalla, o sea, una captura de pantalla solamente del párrafo o del extracto del documento que nos interesa. Que nos interesa ensamblarlo en nuestro escrito de demanda. Exacto, tenemos que variar nuestra forma para darle las facilidades al juez, ¿no? Para darle las facilidades también al juez de ubicación de la argumentación. Sí, esa es la vieja costumbre que tenemos que erradicarlo del abogado. Dice, no, ya presentamos documentos y el juez que lea.
Yo he tenido varios años en la Administración de Justicia y es difícil, ¿no es cierto?, de tener tiempo para estudiar pues un expediente donde la parte presenta 10 anexos, pero no indica en qué parte o qué línea es lo que, o qué párrafo es lo que le interesa para los fines de su proceso. Entonces, ahora en estos nuevos, con la reforma, lo que tenemos que hacer es que los abogados también tenemos que usar la tecnología para esos fines, ¿no? Tomar la imagen y tratar de hacer una forma didáctica. Y si tenemos tiempo, hacer después las exposiciones de nuestra teoría del caso en diapositivas. No hay otra forma para que el juez pueda entender. Porque una diapositiva, si seguimos, pero transformada en PDF para que pueda ser enviada a la mesa de partes electrónica. Mire cuántos cambios realmente tenemos que hacer. Yo sí felicito al Poder Judicial por esta transformación que creo que todos los abogados y la comunidad académica ha estado, y los usuarios de la justicia hemos estado batallando muchos años en decir que esto se tiene que transformar. Pero hay un punto que yo quería agregar para ya pasar al tema del rol de abogados, porque nos gana el tiempo, justamente que en esta transformación, doctor Magallanes, del proceso judicial, de la incorporación de la oralidad del proceso, ¿no? Como lo hemos visto en los procesos penales ya hace 2, 3 años, con los temas de anticorrupción, y entiendo que en el proceso civil ya se está incorporando en un plan piloto, y para eso necesitamos que los abogados estemos capacitados. En el área que uno va a litigar en el proceso civil, ¿no? Pero yo lo que observo de esa transformación es que nos ha devuelto, doctor Magallanes, al punto de origen del abogado. ¿Y cuál es el punto de origen? Su formación, ¿no? Su formación. Es decir, el abogado con el procedimiento escrito se volvió rutinario, mecánico, autómata, ¿no? O sea, seguía las mismas pautas, la misma rutina, la misma costumbre, ¿no? El engañamuchacho, por ahí le sacaba la vuelta al juez con algunos escritos, hacía mi drama, etc. Pero con el tema de la oralidad incorporada al proceso, nos obliga a estudiar, nos obliga por eso, nos ha regresado al punto de origen, al abogado, a la figura o a la imagen de ese abogado estudioso del derecho, porque ahora los abogados tenemos que ser estudiosos del derecho en esta transformación. Gana el proceso el que mejor argumentos tenga, el que mejor lo sepa defender, con las pruebas que han sido escrutadas y autorizadas por el juez como director del proceso. Gana el abogado que mejor sepa defender su hipótesis, su caso, ¿no? Porque ambas partes van a tener argumentos, ambas partes van a estudiar el derecho, pero gana el que mejor lo sabe precisar en el proceso, lo sabe demostrar. Ahí viene lo que usted dijo, la habilidad del abogado. Entonces, doctor, nos va a costar realmente mucho tiempo, porque no es una cuestión de meses, de días, no. Porque nosotros, ¿cuánto tiempo hemos estado sometidos, doctor, a un proceso escrito? Entonces nos va a costar mucho tiempo adecuarnos, llevar esta rutina nueva, ¿no? Y sobre todo regresar a nuestros orígenes, que es estudiar el derecho. Muy bien. Con respecto a ese tema, sobre las nuevas habilidades del abogado, lo que sucede es que existe una errada formación académica en los pregrados. Yo recuerdo cuando enseñé el último ciclo, era sobre práctica de derecho civil y derecho procesal civil. Entonces, práctica era ya el último ciclo donde el alumno tenía que desarrollar lo aprendido. Entonces, les dejaba casos y ellos lo que buscaban era modelos, que es el primer error que tiene un abogado, porque ahora los modelos quiere decir que se van a parametrar en esos modelos que ya no es la habilidad que pretende el módulo civil. Es así que también a través de las redes sociales veo de que hay personas, grupos de estudios que están vendiendo todo tipo de modelos de escrito.
que también es o sea, están anacrónicamente, ¿no? Desfasados. O sea, quiere decir que ese abogado no quiere capacitarse. Las nuevas habilidades son lo siguiente. Primero, el abogado en una audiencia preliminar tiene que tener habilidades para tener su alegato de apertura. Acá nos olvidamos de la retórica, del mejor hablar, de que de repente una frase bonita, exacto, de lo que dijo A, que dijo B, que dijo C, ¿no? Adornar. No, tenemos que ir de frente a persuadir al juez respecto a que nuestra teoría del caso es la que él tiene que darnos la razón, porque la otra parte va también a tener su propia teoría del caso. Entonces, si nosotros utilizamos el tiempo que nos da 5 minutos en utilizar la retórica o la demagogia, evidentemente el juez no captó nada y la otra parte tiene la ventaja. Entonces, el juez le puede decir en una audiencia preliminar, como director del proceso, le puede decir sus argumentos no me sirven, ¿no? Le va a decir, céntrese a lo que es materia en este acto. El acto procesal se inicia con el alegato de apertura. O sea, él expone su teoría del caso y lo que tiene que indicar cuál es la prueba que va a actuar, que le va a corroborar esa teoría. Entonces, la otra parte también debe estar atenta, porque de repente, si el abogado dice, señor juez, estoy probando con la carta notarial y todavía está en un alegato de apertura, la otra parte puede objetar. Señor juez, objeto. Aún estamos en la etapa de alegato de apertura, no se ha actuado ninguna prueba y por consiguiente él no puede concluir nada. Entonces, ese abogado que no está capacitado se va a poner nervioso, se va a bloquear y no va a decir nada. Es el primer acto, el alegato de apertura. Después tiene que haber el examen de la prueba. La prueba tiene que ser producida en la audiencia correspondiente. Entonces, si no sabes actuar una prueba, menos vas a poder realizar el contraexamen de la prueba. Un ejemplo clásico, el testigo. Nosotros estábamos acostumbrados a redactar, ¿se acuerda, doctora? Estábamos acostumbrados a redactar el pliego interrogatorio. Claro. Y decíamos, para que diga, ¿no? Para que diga, sí es cierto. Eso ya no va con este sistema, porque ahora las preguntas son directas. Utilizar las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, las preguntas sugestivas, ¿no? En el caso del contraexamen. O sea, es otra técnica. Nosotros ya tenemos que olvidarnos, ya espere, en mi oficina voy a revisar. No, usted tiene que ir preparado a la audiencia. Testigos, si quiero presentar peritos como medio de prueba, como prueba en el proceso, ¿qué tengo que hacer con esos testigos? Con esos testigos, el testigo lo que hace es emitir su informe. Pero eso todavía no es la prueba. Con la reforma, lo que ocurre es que ese testigo va a ser sometido a un examen y contraexamen en la audiencia de pruebas. O sea, en vivo. Exacto, en vivo. Entonces, yo puedo decirle en mi demanda, ofrezco como prueba el testimonio del señor fulano de tal. Así es. Debo decirlo. Sí, o sea, la demanda... Tengo interrogatorio. Bien, para efecto no debo presentar pedido de interrogatorio porque ahora el examen y contraexamen es en directo. Así es. ¿Qué es lo que dicen para tratar de ordenar nuestras ideas? Con el nuevo el modelo no desaparece los escritos. ¿Por qué? Porque en la etapa postulatoria, tanto la demanda como la contestación es por escrito. O sea, eso va a permanecer. Yeah. Por eso es que nosotros utilizamos el expediente judicial electrónico. Ahí está. Para enviar los documentos. Exacto. Muy bien. Pero estamos yendo a la etapa de actuación de prueba, donde ahí recién se va a incorporar esa prueba al proceso. Claro. Ahora, en la etapa preliminar, el juez tiene la posibilidad de descartar, rechazar una prueba
por no tener pertinencia con la teoría del caso. Y de repente nosotros tenemos una teoría que se apoya por ejemplo, en 5 pruebas, y resulta que el juez en la audiencia preliminar, donde está calificando las pruebas, va a decir, esta prueba no tiene pertinencia, lo desestima, esta prueba no tiene pertinencia, y al final esa teoría del caso ya es débil. Ya es débil. ¿Me entiendes? Ya es débil, y la otra teoría de la parte contraria se estaría reforzando. Por eso es que la innovación, porque eso es lo que propone el CEJA, que es el que ha implementado este plan piloto, establece de que el juez que lleva a cabo la audiencia preliminar tiene que ser un juez conciliador. Y otra innovación ya es para que, finalizar, sí. Sí, el tema es un tema muy amplio, por claro, eso decía, en el poco tiempo es un poco lo que podemos dar a conocer, es que se pueden actuar anticipadamente pruebas. O sea, el juez, por ejemplo, escucha la teoría del caso del demandante y la teoría del caso del demandado. Tienen que ser contrarios, porque si existe conciencia, ya no hay conflicto. Así es. Y entonces el juez, en algunos casos, dice que de repente la teoría está dependiendo de una pericia. Entonces el juez dice, ¿para qué voy a llegar a la audiencia de prueba? Voy a disponer la actuación anticipada de esa prueba. Entonces, ¿para qué? Para que con esa prueba es determinante, le dice, muy bien señor, acá está la información, usted sigue o concilia. ¿Me entienden? Entonces, la finalidad es que la audiencia de prueba, o llamada el juicio oral, solo se lleve de manera excepcional, cuando el juez no pueda, en la audiencia preliminar, dar solución al conflicto. O sea, es muy importante esa etapa, y si el abogado no se capacita, va a perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos se confía en que el proceso, como dura 2 años, 3 años, ¿no? Y todo va a demorarlo con escrito. Ahora no, ya les he mencionado que esa casación duró menos de un mes con sentencia. Entonces, nosotros los abogados no podemos ya confiarnos en que el proceso va a durar 2 o 3 años. Ahora puede durar un mes, en lo que señala la audiencia preliminar, y allí puede terminar. Entonces, es muy importante las habilidades que están simplificadas en los alegatos de apertura, la actuación de la prueba, el contraexamen de la prueba y el alegato de clausura, ¿no? Luego de actuado la prueba, tenemos que tener el alegato de clausura. Esas son las nuevas habilidades. Y sobre todo, tener presente el abogado que nuestra finalidad es persuadir al juez. No con hablar mejor, no con ir vestido mejor, no con ir con todos los libros que tengamos, sino cómo hemos producido la prueba y cómo hemos llegado a persuadir al juez. De tal manera que, como he dicho, el juez tiene la posibilidad de disponer la actuación anticipada. Por eso que dicen los procesos flexibles. Se flexibiliza en procura de que el proceso termine lo más antes posible y la satisfacción de los derechos. En la audiencia preliminar. Doctor Javier Magallanes, ha sido realmente una interesante entrevista, muy ilustrativa. Sé que el tiempo es tirano en medios de comunicación, pero lo comprometo en una segunda parte para el bloque jurídico de conversar un poquito más sobre esta transformación en el proceso judicial que ha sido demandada hace muchos años y ya lo tenemos, y ahora nos corresponde a nosotros como abogados ponernos a la altura de las circunstancias. Doctor Javier Magallanes, le agradecemos mucho su participación en el programa Entérate con Leslie, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti por la invitación. Mi labor como docente
es difundir los conocimientos y sobre todo a mis exalumnos, ¿no? Que sepan de que lo que han recibido como formación en la universidad no es ahora lo suficiente. Ahora tenemos que innovar y sobre todo reforzar lo aprendido con las nuevas habilidades que nosotros mismos tenemos que capacitarnos para efecto de ser exitosos en la defensa técnica. ¿El curso de lógica jurídica que nos enseñaron desde los primeros años de la formación de derecho entra a tallar aquí o no? Bueno, la lógica jurídica se utiliza para el tema de la resolución del conflicto, mejor para los jueces. Pero entonces, porque los abogados esto también cambia en la formación de los abogados ahora en las facultades de derecho, en las generaciones que se están formando y que están saliendo ya y que los agarren en medio de esta transformación. Es un reto también para las facultades de derecho para incorporar estos temas ya actuales en la transformación del proceso judicial, del Poder Judicial, para que los abogados ya salgan, ¿no?, con estos conocimientos reales, básicos, ya directamente a ejercer la profesión con estos cambios. Bueno, hay una ventaja que estando en las aulas es mucho más dinámico, ¿no? Nosotros los abogados que ya tenemos salida de las aulas hace más de 20 años, lo que nos corresponde simplemente es incorporarnos en cursos de capacitación rápida para ponernos al tanto, y ya dependerá de las habilidades y de la formación y de la técnica que aplique el abogado para poder ganar su proceso, ¿no? Exactamente. Que no nos... la reforma, que no llegue nuevamente al tema del mito, ¿no? El miedo al fracaso, y el miedo a volver a lo tradicional, porque eso es lo que cuando empezamos la entrevista decíamos que en el año 93 ya está este código. Ojo, el código no se modifica, se mantiene. Lo que existe es una actividad del juez que también ya estaba habilitado en el artículo 50, el artículo segundo del título preliminar y el artículo quinto del título preliminar, ya estaba habilitado al juez para justo convocar este tipo de audiencias. Entonces, lo que hace es que simplemente lo que antes era por escrito, ahora va a ser oral. Entonces, si no tienes la capacidad para que en 5 minutos desarrolle, va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil llevar la defensa técnica. Y ahí, como todo está grabado, entonces se va a ver si el abogado tiene o no las habilidades propias. No va a ser, también para el usuario de la justicia, para el usuario, para las personas que recurren al Poder Judicial a buscar justicia, para las personas que han contratado nuestros servicios profesionales. Es también una vitrina para saber si realmente la elección que hice para contratar a un abogado fue correcta o no. Voy a ver si ese abogado está preparado o no, ¿no? Y también es una vitrina para determinar cuán preparado está el juez, ¿no? Entonces, el usuario va a ser, el litigante va a ser el mejor juez, el mejor jurado que tenga esa transformación. Él va a dar finalmente, los usuarios van a dar su veredicto, el litigante en sí, que acude al Poder Judicial en busca de solución de su controversia, ¿no? Va a ser finalmente el jurado quien tome la palabra y diga esto funciona, esto no funciona, me equivoqué al elegir este abogado que no está preparado, a decir. Entonces, atención, redes sociales, abogados donde se ven este programa, lo único que nos queda simplemente es fortalecer los conocimientos, ingresar a cursos de capacitación, no solo a uno, sino a varios, ¿no? Hasta que tengamos esas fortalezas de poder. Yo recomendaría, doctor Magallanes, ya, y con esto cierro la entrevista, yo recomendaría que en tanto el abogado no esté debidamente capacitada con capacitada con estas transformaciones que ha dado el Poder Judicial, yo creo que todavía no debería arriesgarse, ¿no?, en asumir casos, no lo sé, a veces por necesidad se hace, pero yo creo que también está la imagen del abogado. Si el abogado no está preparado y hace un papelón en la audiencia preliminar, pues eso va a hacer que lo sepulte, eso va a hacer que su imagen venga a menos, ¿no? Y pueda tener una mayor complicación. Doctor, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias. Con usted, hasta otra oportunidad.
te pierdas de la sintonía de Entérate con Leslie. Ya volvemos. Volvemos a Entérate con Leslie.